buenas tardes, bienvenidos a una nueva videoconferencia. Es la cuarta parte de este tema que hemos titulado Ventas Emocionales, la última parte ya. Dato curioso, nosotros pensábamos que iban a ser dos videoconferencias, de hecho inicialmente iba a ser una, pero bueno, por la magnitud del tema y por la forma en la que se fue dando, pues terminamos con cuatro. Entonces, ya esta es la última. Les repito mi nombre, soy el Dr. Mario Laguna, gerente comercial de Casmed. Y pues básicamente de lo que se trata esto es de cómo le hacemos para poder vender aparatos auditivos de una forma un poquito menos agresiva, pero igual o incluso más exitosa que los medios tradicionales. Algo de lo que hemos platicado durante estas últimas semanas es justo del tema de cuál es la diferencia más importante entre vender desde el punto de vista emotivo y vender desde el punto de vista monetario. Creo que ya lo hemos repetido muchas veces, así que lo voy a resumir de la siguiente forma. Desde el punto de vista emotivo tú vas a hacer relaciones duraderas, desde el punto de vista monetario tú vas a hacer clientes que muy probablemente puedan cambiar más fácil de marca. Entonces, el objetivo de esta plática es que ustedes logren pues, mejorar sus técnicas de ventas. Específicamente la de hoy se enfoca en el cierre de ventas. Y pues bueno, vamos a darle. Si comenzamos con la presentación, ¿sí? Lo primero que les quiero mostrar es este diagrama de la emoción del que hemos estado hablando durante las últimas semanas, en donde pues básicamente de lo que se trata es de estar llevando de la mano al cliente, en este caso al paciente, por varios estados emocionales. El paciente va a llegar con nosotros con una bache muy fuerte de incertidumbre porque no sabe qué es lo que va a pasar, y conforme avanza la venta como tal, yo lo tengo que llevar de la manita y llevarlo a un momento muy alto de confianza para después darle el diagnóstico y después volverlo a subir en la fase resolutiva. Hasta la videoconferencia pasada estuvimos analizando lo que pasaba en las primeras 4 fases. Nos quedamos en la fase destructiva, en donde yo les contaba que no hay nada más poderoso para generar confianza que jugarle al adivino, y no hay ninguna cosa más poderosa para hacer que el paciente tenga sentido de urgencia que hablar de su diagnóstico. Entonces, bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar en la última fase. Esta fase se llama fase resolutiva. Y si yo lo tuviera que definir a muy poquitas palabras, es una fase de esperanza para el paciente. Es una fase en donde todos los miedos, todo lo que traías, se lo vamos a tratar de quitar de la manera más sencilla que podamos. Y además vamos a hacer que se resuelvan sus problemáticas, pero desde el punto de vista emotivo. Los cierres de venta desde esta perspectiva de las emociones no van tan casados con el hecho de presionar al paciente para que te lo compre. Acá creo que uno de los términos más importantes que hemos hablado desde la primera videoconferencia es la confianza, y en segundo término la libertad. El paciente tendrá siempre la libertad de frenar la entrevista o decir que se quiere ir o decir que lo quiere pensar, pero bueno, eso lo veremos más al final. Lo que tratamos de mandar, el mensaje que queremos mandar es: no estamos vendiendo nada, te estamos ayudando. Recuerden lo que les platicaba, esto surge de interpretar la forma de vender de los médicos, que es vender sin vender. Se trata de darle como este sentido de la consulta médica a tu proceso de venta, con el objetivo de que tú hasta este punto ya tengas todos los argumentos necesarios para recetar, cuidado con la palabra recetar, aquí lo ocupamos con mucha precaución, para recetar algún auxiliar auditivo, ¿sí? Sin importar las especificaciones, sin importar el costo. El que sabe eres tú, luego entonces el paciente debe seguir tus indicaciones, porque si no puede haber consecuencias. ¿Me explico? Entonces, bueno, básicamente en esta fase también hablamos mucho de seguir generando confianza hasta el último momento. Y hay pequeños detalles que te ayudan a generarla sin decir mucho. Desde el punto de vista de la fase 3, cuando yo hacía esta pregunta destructiva o esta pregunta de choque de ¿y cómo lo ha hecho sentir su pérdida auditiva?, yo les mencionaba que puede haber dos tipos de paciente. Un paciente que es muy abierto y que inmediatamente te va a empezar a contar pues básicamente cómo ha sido su viacrucis con el problema auditivo, los problemas emotivos que le ha traído, los problemas en la casa, los problemas en el trabajo. Y bueno, este paciente, que es el tipo número 1, normalmente tiene la cualidad de que al ser tan abierto, si tú lo manejas bien durante este proceso, muy probablemente tengas una venta ya asegurada. ¿Por qué? Porque el hecho de que él se abra contigo nos está hablando de confianza, y entonces cuando tú le ofrezcas algún producto, muy probablemente no haya tantas objeciones como en el caso del segundo paciente. Este segundo paciente es el que se cerraba completamente, le llamamos paciente cerrado, y bueno, él es el que está realmente a hablar de su vida en esta fase. Entonces,
Hay una manera para llegar, hay un approach diferente para cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar a verlo. En el caso del paciente abierto, aquí les pongo en el diagrama, pues tres formas de cerrar la venta con él. La primera y la que más éxito, por lo menos en mi experiencia, ha tenido es la muestra de opciones. Y esto pues no es nada que no sepamos. Cuando tú vas a vender un producto, lo más importante es mostrarlo. Aquí yo les daría un consejo muy grande. Siempre me preguntan, ¿y por cuál voy a empezar? ¿Por el más barato o por el más caro? En el caso del paciente abierto, lo más conveniente es empezar con lo que tú consideres que es mejor. Si el mejor es el más caro para resolver sus problemas, ese sería el objetivo, que tú empezaras con ese para poder pues generar la confianza necesaria. ¿A qué me refiero? Si tú empiezas por el más barato, con un paciente que ya fue abierto contigo, pues a lo mejor estás mandando un mensaje confuso. A lo mejor tú le estás mandando el mensaje de que entendiste que no tiene dinero para pagar algo más. Entonces, recomendación, yo de verdad creo que en este paciente es una extraordinaria oportunidad para aventar como primera opción el equipo de mayor tecnología que tú consideres, porque hay una probabilidad muy alta de que te compre, ¿de acuerdo? Entonces, en estos pacientes abiertos, yo lo primero que les sugiero es eso, aventemos el más costoso primero, porque ya hay una confianza, ya hay relación de confianza y esto va a facilitar el proceso de venta. Por otro lado, cuando nosotros tenemos ahí ya muestro mis tres productos, tengo que tener mucha conciencia de cómo los voy a presentar. Lo peor que puedo hacer, sobre todo en un modelo de ventas emocionales, es llenarme de tecnicismos, llenarme de cosa tecnológica, llenarme de especificaciones, llenarme de cosas que básicamente son paja. Eso no le sirve al paciente para nada, eso no es algo que haga match con él o que signifique algo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en las palabras que ocupamos. En vez de ocupar a lo mejor bandas y canales, pues podemos ocupar opciones de ecualización. En vez de ponerle memorias, podemos decirle ambientes acústicos. En vez de hablar, por ejemplo, de un sistema sofisticado de control de retroalimentación, podemos hablar de que no va a chillar el equipo. En vez de hablar de el sistema OVP, vamos a hablar a lo mejor de que trae un sistema especial para el manejo de la voz. Es decir, yo tengo que masticar todos los conocimientos y presentárselos al paciente de la manera más sencilla. Ahora bien, yo ya presenté mis equipos, insisto, yo empezaría de arriba para abajo con este paciente. Yo empezaría hablándole de las ventajas del equipo más costoso y sobre eso me iría. Pero bueno, ya que tenemos eso, yo la recomendación que te doy es que siempre tengas tres opciones. ¿Por qué tres opciones? Porque de aquí lo que buscamos es que el paciente descarte una y nos quedemos con dos. Y ya que te quedas con dos, tienes la posibilidad de aplicar un cierre de doble alternativa. Entonces, imaginemos lo siguiente, tengo tres equipos, el alto, el medio y el bajo. El paciente decide por la confianza que te tiene que el bajo no lo quiere porque tal vez no le cumpla completamente con la satisfacción que él busca. Entonces tiene dos, el medio y el alto. Un cierre de doble alternativa significa lo siguiente. Ok, don Juan, platíqueme. Bueno, entonces ya nos quedamos con estos dos, con el alto y con el medio. ¿Cuál prefiere, el alto o el bajo? ¿Cuál se va a llevar, el alto o el de medio, perdón? ¿Cuál es el que usted va a pagar ahorita, el alto o el de medio? ¿Se va a llevar uno o se va a llevar dos? ¿De qué se trata esto? Simple y sencillamente de dar por hecho que se va a vender el producto, pero ya con las opciones que tenemos, es decir, dos equipos nada más, por eso se llama doble alternativa. Se sorprenderían de los resultados que se obtienen cuando tú das por hecho la venta de algo. Cuando tú le mandas de manera indirecta al paciente la señal de que ya lo compró y que tú ya nada más estás esperando que él lo pague. A eso se le llama doble alternativa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si el paciente sigue dudoso, entonces estaríamos hablando de una tercera estrategia, que es la técnica de los sís. ¿En qué consiste eso? En hacer que el paciente te diga sí la mayor cantidad de veces posibles. ¿Le gustó el equipo? Sí. ¿Escuchó mejor? Sí. ¿Su voz está clara? Sí. ¿Le parece justo el precio? Sí. ¿Lo vamos a pagar ahora? Sí. ¿Me explico? Suena raro, pero este tipo de cosas deben de surgir de manera orgánica durante el speech de ventas. Por ejemplo, voy a ejemplificarlo un poquito para que ustedes entiendan a lo que me refiero.
Ok, don Juan, pues mire, desafortunadamente, como usted sabe, pues acabamos de platicar de su diagnóstico, tiene un problema bastante fuerte, pero no se preocupe porque estamos en el mejor lugar. Entonces, lo bueno de esto es que usted ya se atendió y que sí hay una solución en este momento. Si lo dejamos pasar, se va a complicar más, pero hoy por hoy sí tenemos algo que hacer por usted. Le muestro estos tres equipos. Mire, francamente los tres van a resolver su problema. Aquí el asunto es, ¿qué es lo que usted está esperando del equipo? ¿Está esperando comodidad, confort y automaticidad? Bueno, pues es este, que es el más alto. Si usted está buscando confort y una buena escucha, es este el del medio. Y si usted está escuchando una buena escucha nada más, porque sus actividades así lo requieren, pues es este de abajo, ¿sí? ¿Cuál escoge? En ese momento nosotros esperamos a que el paciente pues empiece a titubear, ¿sí? Y entonces lo invitamos a que descarte uno. Ok, mire, de estos tres, ¿cuál es el que menos le agrada? No, pues que el de abajo. Ok. Fíjese muy bien, señor. Estos dos equipos que quedan son muy buenos para el problema que usted tiene. ¿Con cuál se queda? ¿Con este o con este? ¿Cuál es el que quiere pagar? ¿Tal o tal? Si lo vemos dudoso es, ok, le voy a hacer una prueba. Entonces, mire, ya le hice la prueba. Dígame, ¿usted ya escucha con este? No, sí escucho. Ok, ¿a usted le gusta cómo se escucha? No, pues sí me gusta. Ok, entonces dígame, ¿nos quedamos con este? Sé que parece como medio revoltijo, pero conforme lo vas haciendo y con la práctica se va haciendo cada vez más sencillo. Entonces, de esta manera tú puedes cerrar una venta con un paciente abierto. Con un paciente cerrado es mucho más tardado, pero se logra si tienes las suficientes herramientas para poderlo convencer. En el caso de los pacientes cerrados, también pueden aplicarlo para los abiertos, pero específicamente en los cerrados podemos ocupar un modelo que se llama customización o personalización. Fíjense muy bien, esto sale, por ejemplo, de la industria de los viajes. Cuando tú vas a comprar un paquete de viaje de vacaciones, te ofrecen un montón de alternativas y tú puedes ir escogiendo. Puedes tener el all inclusive, en donde viene todo, pero puedes tener a lo mejor una experiencia personalizada. Hay mucha gente que se va por la experiencia personalizada justo porque les da sensación de poder y de control, en donde ellos eligieron qué es lo que iban a comprar. Entonces, cuando tú te vas de vacaciones y te ofrecen cosas, puede que selecciones el nado con delfines y los restaurantes y el bar, ¿sí? Eso incluido dentro de tu paquete. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo así? Por un lado, cuando tú llegas a tus vacaciones y te ofrecen eso, y tú escogiste eso, te vas a sentir satisfecho porque tú lo elegiste. Pero si te das cuenta que había otras actividades que no elegiste por desconocimiento o porque no quisiste, no te vas a ir a quejar porque fue una elección tuya. Lo que hacemos a través de la customización o de la personalización de los auxiliares auditivos es que el paciente de manera virtual escoja las características que quiere involucrar en su equipo. Y con esto lo que logramos es que, punto número 1, se sienta satisfecho porque él escogió las características que quería. Y punto número 2, las quejas se van a disminuir mucho. ¿Por qué? Porque si falta alguna característica, uno siempre puede apelar a decirle al paciente, ¿se acuerda que yo le platiqué que esta característica tiene un costo extra, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, desafortunadamente usted decidió no incorporarla, luego entonces este problema está dándose porque no tenemos esa característica. Y entonces trasladamos la responsabilidad directa al paciente. ¿Cómo funciona esto? Este diagrama de las esferitas es algo muy sencillo, pero me parece muy esquemático. El paciente no sabe la diferencia entre un Pure, un Motion, un Intuit, no sé, un Incio, etcétera, etcétera, etcétera. Él solamente sabe que va por aparatos. Entonces, lo que con estos pacientes vale mucho intentar es lo siguiente. Ok, señor, si vemos aquí el diagrama, este es el audífono que le conviene, le da a dar el servicio que usted necesita, cuesta tanto y puede ser que le enseñe en ese momento un Intuit. ¿Ok? Pero si usted quisiera que fuera mucho más inteligente en cuanto a su manejo del sonido, es decir, que tenga mejores micrófonos, pues bueno, esa característica se la tengo que sumar al equipo y ya cuesta tanto. Y a lo mejor ya en ese momento ya no estás hablando de Intuit, ya estás hablando de Primax 1 o Primax 2. Después de eso, pero si usted desea que el equipo sea inteligente y que analice el ambiente, pues bueno, le cuesta tanto. Y tal vez ahí ya hablas de NX o hablas de tal vez de Primax 2, ¿sí? O de NX3. Y después continuamos.
Pero si usted quiere que tenga Bluetooth, por ejemplo, que analice su propia voz, que no sienta hueco, que no sienta tapado, que sea automático, que se controle con el celular, le cuesta tanto. Y entonces hablamos ahora de NX5 o de NX7. Ojo, nunca hablamos del nombre del producto. El paciente lo único que sabe es que existe un producto estándar, que es el más barato, y que a ese se le pueden ir sumando características que lo van a hacer cada vez más ad hoc a las necesidades del paciente. Entonces, esto es importante de revisar porque a través de esto vamos aumentando las prestaciones, aumentamos el precio, pero también le damos la opción al paciente de que él sea el que elija la opción auditiva que quiere. Entonces, esta técnica como tal te ayuda mucho en pacientes cerrados porque ellos lo que quieren es el control. Entonces, cuando tú le dices, escoja usted cómo lo quiere, partiendo de este que es mi base que ya le va a funcionar, esto hace que el paciente se sienta como mucho más cómodo con tomar la decisión. Continuando, ya nos aventamos horas hablando con el paciente, repito, no son horas, yo creo que con un entrenamiento correcto te tardarás 20 minutos, pero son 20 minutos de tu tiempo que invertiste. Y a veces lo que pasa con la mayoría de los vendedores es que les dice el paciente, lo voy a pensar. Tip importante, si tú estás vendiendo desde el punto de vista emocional, no se te puede notar nunca que te desilusionaste. No se te puede notar nunca que piensas que tal vez perdiste tu tiempo. Y lo más importante, no se te puede ver nunca, no se te puede notar nunca que estás molesto porque no te compraron. ¿Qué se contesta acá cuando te dicen lo voy a pensar? Lo mismo que se contesta cuando estás en una relación y te dicen es que no sé si quiero estar contigo, tengo que pensarlo. En ese momento tú tienes que contestar lo siguiente. Por supuesto que lo tiene que pensar. Si yo fuera usted, también lo consultaría con mi familia. Es una decisión muy importante, pero aquí voy a estar yo para asesorarlo y para ver qué ha decidido. Nunca le dices que no, nunca lo presionas, nunca le avientas descuentos, nunca le avientas nada si lo que quieres es construir una relación larga. Ahora bien, después de esto, cuando ya el paciente te dice que lo tiene que pensar, en vez de estar como el emoji todos asustados, tenemos que planear qué vamos a hacer. Lo más importante es darle seguimiento a este paciente, porque ya estableciste una relación con él. Entonces, si te dice que lo va a pensar, yo te sugeriría ser muy puntual en la siguiente pregunta. ¿Le parece si le llamo dentro de algunos días para ver más o menos cómo va? No tengamos miedo a preguntar esas cosas que son medio incómodas. Y si te comprometes a hablarle en unos días, háblale en esos días. Estadísticamente hablando, es mucho más impactante una llamada después de los primeros 10 días de que pasó la venta, entre los 10 y los 25 días. Entonces, aquí es donde tenemos que tener como mucho cuidado de cuándo le voy a hablar. Si tú le llamas al día siguiente, muy probablemente vas a generar estrés, porque puede ser que ni siquiera haya hablado con su familia, puede ser que no lo tenía considerado, pueden ser muchas razones. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso. Ya por último, y a manera de recordatorio, yo te muestro de nuevo la gráfica donde viene todo este proceso explicado. Y el tema es el siguiente: tú como vendedor, si vas a empezar a tratar de vender bajo esta forma nueva, tienes que practicarlo mucho, tienes que practicarlo frente al espejo, tienes que ver tus caras, tienes que analizar el tono de tu voz, tienes que crearte un speech para que esto se mecanice. El proceso de mecanización va de la siguiente forma: yo te aconsejaría que agarraras una hoja de papel, hicieras un speech lo más largo que se te ocurra, que incluya todas estas fases. Hay que leerlo y releerlo y releerlo, y después de esto irle disminuyendo en tamaño. El objetivo es que tu speech, que empezó siendo así, termine siendo después de 3 o 4 borradores de este tamaño. Una vez que ya te sientes cómodo con el speech, entonces viene el ensayo. Hay que ensayarlo frente al espejo para, repito, poderte ver a ti, poder ver tus caras, poder ver tus movimientos, poder ver todo lo que haces, y con esto tú poder mejorar tu técnica. Y ya por último, lo más importante de todo es la práctica, pero la práctica real. Intenta hacerlo con todos los pacientes que tengas. Al principio puede ser que no te salga, pero irle poniendo un poquito de esto a cada una de tus ventas va a hacer que vayas agarrando un ritmo constante y que sobre eso tú puedas vender mucho más y vender mejor. Para terminar, las ventas emocionales son eso, es comunicarte directamente con las motivaciones profundas de tu paciente y hacerle entender que el producto que le estás vendiendo no nada más soluciona una necesidad biológica, también una necesidad emotiva.
Pues bueno, hasta aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por ver esta videoconferencia. Ya es la última. La semana que entra regresamos a los temas médicos, a los temas clínicos. Muchísimas gracias por el apoyo que nos dan cada semana. Muchas gracias por ver el video. Les pediría que compartan este video, que se suscriban al canal y que nos hagan todos los comentarios que tengan. Les repito, mi nombre, soy el doctor Mario Laguna, gerente comercial de Casmet. Somos distribuidores oficiales de la marca Signia en la Ciudad de México. Somos distribuidores en la Ciudad de México, no, en México. Somos distribuidores oficiales también de la marca Optomic de inmobiliario médico, perdón. Y somos también distribuidores autorizados de la marca Interacústica en todo el territorio nacional. Contamos con un laboratorio de electromedicina, contamos con personal capacitado y contamos con muchísimas ganas de ayudarte en todo lo que se te ocurra emprender. Que tengas un muy buen fin de semana, nos vemos la semana que entra. Bye. Casmet, connecting our senses.